Bienvenidos, queridos Espacio Podcaster, a una nueva sesión de Espacio Podcast. Esta semana en la lección 5. Estoy esta semana con la Titi. ¿Cómo está la Titi? Hola, hola. Bien, animada. ¿Y tú, Mati, cómo estás? No tan animado, pero bien igual. No, Agradecido al Señor. potechito. Estamos madrugando. Y quiero presentarle. Hoy día tenemos una invitada especialista. La importamos, especialista de otro programa, de nuestro mismo canal. Estamos haciendo un crossover épico. Para poder comentar cosas. Una psicóloga le llama un aplauso intelectual, perdón, a Catalina, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo estás, Cata? Cata Arévalo, un gusto tenerte con nosotros. Mucho gusto también para mí poder estar en el Espacio Podcast. Vengo del otro lado, del otro canal. Vengo de Inverse. Así que contenta de poder estar colaborando hoy día. Que este trimestre el tema de la lección me gusta mucho porque se trata de salud mental, al parecer, todo el trimestre. Y bueno, ese es el área a la que yo me dedico, así que contenta y entusiasmada por poder comenzar esta lección. La Cata muy bienvenida. cruzó la calle aquí en Hollywood. Sí, no, salió del set de aquí al lado y pasó al set de Espacio Podcast. Bueno, un gusto tenerte, Cata. Bueno, ya te introducimos, pero nos gustaría saber, bueno, a qué te dedicas, en qué periodo de tu vida estás, de dónde eres, para que la gente de Espacio Podcast, yo creo que ya te conoce, pero los que no, los que son de Perú, Argentina, que no te conocen, puedan saber quién eres. Ok, bueno, yo soy valdiviana de corazón, pero el Señor me ha traído, en este momento estoy viviendo en Temuco, llevo como 3 o 4 años en la región de la Araucanía. He vivido en Villarrica, en Pitrufquén, ahorita estoy acá en Temuco y soy psicóloga de profesión, pero hace más o menos 2 años, voy por el tercer año, comencé un ministerio de psicología bíblica, que hasta ahora se llama así, solamente Psicología Bíblica. Pronto le vamos a poner un nombre más, ¿cómo se llama? Más bonito, que suene mejor. Y básicamente este ministerio, que es totalmente independiente en el sentido de que yo ahora me dedico completamente a esto, es psicoeducación en cuanto a salud mental desde la perspectiva bíblica. Es decir, la Biblia tiene líneas para poder tener una buena salud mental. Dios es nuestro único sanador porque es el que creó la mente, así que conoce sus reglas. Y bueno, hacemos terapia, charlas, talleres. Tenemos un proyecto pronto para poder hacer algunas cosas por YouTube. Intenté hacer algo en Instagram, no me ha resultado mucho, me cuesta un poco esa plataforma, pero agradecida de Dios por eso, así que en eso estoy. Muy bien. Qué bueno tener una psicóloga adventista que sea famosa. Sí. Ay, sí, soy adventista, no lo dije. Sí. Hoy yo estuve viviendo, bueno, no en Temuco, pero en Lautaro. Yo amo Lautaro. He pasado con mi vida, nomás, con mi corazón. pero nunca entré No has todavía. visitado, Naguera, pero no has visitado se llama las reservas de Conguillío. Sí, muy bonito. Yeah. Me caí de vuelta, lindo. Casi me muero, pero fue bonito subirlo. Sí, a la vuelta no fue tan lindo, pero subir fue bonito. Nada, es muy bonito el lugar. Sí. Es uno de los lugares más lindos que he conocido en mi vida. Ahora, me gusta que tengamos profesionales en la salud mental adventista, porque hay hartos cristianos terapeutas famosos. Usted conoce a Gary Chapman, ¿no? No. El que escribió los 5 lenguajes del amor. Ah, ya, ahora sí. Sí, él es muy famoso. Sí. Ajá. Me encanta a mí. Y hay uno que se llama, que es adventista. ¿Podría pero ser no tan sé, simple? parece que es psicólogo. ¿Cuál? ¿Podría ser tan simple o así de simple? Timothy, se me olvidó el apellido de él. ¿Adventista? Sí, o sea, se supone que él es adventista, sí. Ah, no, pero el que conozco es Mario Pereira. Ah, no lo conozco. Él escribió un libro que se llama La Psicología del Perdón. ¿La psicología bueno, sí, del perdón. Ah, ya, buenísimo, vamos a anotarlo. Vamos a ponerlo en muy bueno. por leer. Yo me leí uno que nada que ver, que era como de apocalipsis, psicología, muy bueno igual, pero Está bueno eso. lo recomiendo. Hoy podríamos invitarlo a Mario Pérez. Bueno, vamos
a avanzar en nuestra lección. Para comenzar, le voy a pedir a Catalina, que es nuestra invitada, que pueda hacer la oración inicial y vamos a empezar a comentar el folleto de esta semana. Listo, vamos a orar. Querido Padre, en esta hora nuestro Señor, queremos darte las gracias porque nos permites poder estudiar tu palabra con libertad. Y Señor, queremos pedir tu Santo Espíritu en este estudio de lección, que tu Señor pueda ser nuestro guía, pues guiar nuestra mente también, para que tu luz pueda brillar a través de las Escrituras y podamos conocer cuáles son las bases para poder tener buenos pensamientos y una vida de paz y libertad como tú lo has prometido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, ya comenzando con nuestra quinta entrega del Espacio Podcast. Hoy ya vamos casi en la mitad, no puedo creerlo. No puedo creerlo que ya se nos está yendo el trimestre. Pero ¿cómo? Si el año recién terminó, bueno, solo atrás. Uy, Recién cada vez más rápido. Sí, los días pasarán más rápido. Titi, le vamos a pedir a la Titi que nos haga que nos diga más o menos de qué trata la lección esta semana. Perfecto. Nuestra lección 5 lleva por título Superar prisiones mentales. Ya vamos a reflexionar en el estudio de 2 Corintios 10, del 3 al 5. Y se habla un poquito de no pensamientos intrusivos como hablábamos en la lección pasada, sino pensamientos que de repente hacen que nos aceleremos y que no se detienen. Por ejemplo, no sé, que se acuestan y empiezan a pensar en las facturas que hay que pagar, en algún desacuerdo que tuvieron con algún amigo, en lo que vamos a desayunar mañana, y así una y otra vez. En el momento en el que deberíamos descansar, como que nos abrumamos de pensamientos de cosas que van a pasar, de cosas que ya pasaron, y como que nos controlan. Y finalmente lo que controla la mente nos controla a nosotros. Y lo que nos controla a nosotros determina cómo nos vamos a comportar y cómo vamos a vivir en nuestra vida. Así que es importante que sepamos, ¿cierto?, que los pensamientos se convierten en palabras, las palabras se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos y los hábitos terminan dando forma a lo que es nuestro carácter. Salomón dice en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Entonces vamos a hablar sobre estas prisiones mentales que de repente tenemos y que queremos escapar, cuál es el rol de Dios, ¿cierto?, en esta batalla y cómo Él nos puede dar esta verdadera libertad. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces para comenzar con el comentario, quiero leer el verso que está en 2 Corintios de 10, del 3 en adelante. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora vamos a pedirle a Cata que... bueno, después de lo que hemos conversado, ¿qué lección podría haber sacado de la lección o del texto que conlleva la lección de la semana? Bueno, en relación al texto me gusta que es súper poderoso porque lo escribí de hecho para que no se me olvide, porque cuando escribimos no es lo mismo que cuando solamente leemos. Dice que aunque andamos según la carne, es decir, según esas tendencias pecaminosas, y dice que aunque andamos o militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que todos los pensamientos se van a sujetar a la obediencia a Cristo, ¿sí? Llevando cautivos vuestros pensamientos o sujetándolos a la obediencia a Cristo. Y aquí nos está dando una promesa. Creo que no sé cuántas veces uno ha luchado con algo. Por ejemplo, yo les voy a decir, no piensen
en el elefante rosado. Ya lo pensaron, ¿cierto? Lo vieron. Lo van a ver, ¿sí o sí? Hizo trampa. Cierto, o sea, yo por más que le digo no piensen, pues lo van a pensar. O sea, por más que yo me quede pensando, ¿no? No voy a pensar en que mañana tengo pruebas, no voy a pensar que mañana tengo pruebas, vas a pensarlo más todavía, porque una de las leyes de la mente es que contra más lo contemples o contra más lo pienses, más se va a arraigar ese pensamiento. Eso está en mente, carácter y personalidad, las leyes de la mente. Más se va a arraigar tu pensamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí nos está dando una promesa, dice que el Señor, no conforme a la carne, sino a través del Señor, nuestros pensamientos pueden ser llevados cautivos hacia la obediencia a Cristo. Y habla específicamente de los pensamientos. Yo creo que más adelante voy a comentar un poquito más de eso, pero quiero que podamos poner atención a ese punto, ¿no? Pensamientos. Hay algo importante, de hecho en la Biblia se nombra muchas veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, la palabra pensamiento o corazón junto con pensamiento. Creo que la lección también ocupa varios versículos que los combinan a ambos. Sí, mira, yo quiero, hablando de esto de los pensamientos, quiero preguntarte algo, porque como que el martes me sacó un poco porque habla del yo, y habla como de la identidad. Entonces, ya, entiendo de que nosotros batallamos con los pensamientos y en cierta medida el pensamiento crea palabras, las palabras crean realidades, pero en todo caso me gustó porque él como que es súper cuidadoso el autor dice, oye, existe una fuerte tendencia a la búsqueda del verdadero yo. Porque no quiso decir, hoy día hay un problema con la identidad. Todos tienen diferentes identidades. Entonces me gustaría preguntarle a la Cata, ¿por qué cree usted que sea ese fenómeno de hay tanta crisis de identidad? Sí. Yo creo que hay que partir en el Edén para poder entender eso. Porque cuando nosotros salimos de la mano del Creador éramos completos. No había nada en nosotros que estuviera buscando algo diferente. No había nada que se sintiera vacío o triste. De hecho, no existía la ansiedad, no existía el dolor, no existía ninguna de esas cosas con las que nosotros tenemos que convivir ahora. Entonces, cuando entra el pecado, eso pasa, pero más allá de que entra el pecado, el punto fue la separación de Dios. Jesús dice en Juan, cuando le está dando las últimas palabras a sus discípulos antes de la cruz, le dice que porque Él vive, ellos vivirán, ¿sí? Y ahí está dando una conexión y dice, porque yo vivo, ustedes viven. De hecho, nosotros podemos pensar algo muy lindo y decir, si mi corazón hoy en día está latiendo, es porque Él vive. Si Él no viviera, yo no viviera. Entonces sé que existe porque yo estoy hablando con ustedes. Entonces, cuando lo pienso así, me doy cuenta que desde el inicio nosotros fuimos criados con el ADN, ¿no? Desde el aliento de vida que Dios nos dio. Eso es nuestro ser completo. Entonces, cuando el ser humano se separa de Dios, obviamente va a empezar a buscar algo, porque le falta su esencia. Cuando nosotros, los evolucionistas hoy en día, sacan a Dios de la ecuación, tratan de llenarlo con otras cosas, ¿cierto? No, eso no fue una manifestación de un demonio, sino que eso fue algo que la persona vio, está delirando, no es que fue cierto, sino que vamos a negar todo el mundo espiritual que existe para poder entonces explicarlo desde una perspectiva lógica o científica. Entonces, pero al final del día, todos se dan cuenta. Como dijo por ahí, se me olvidó un científico muy famoso que dijo, al final de la ciencia vas a encontrar a Dios. Al principio no, pero al final sí lo vas a encontrar. O sea, al final contra más te metas. Un pequeño sorbo, con un pequeño sorbo de ciencia te puedes volver ateo, pero con un gran trago. Ahí lo vas no me acuerdo quién fue, pero conozco la frase. Ajá, entonces naturalmente cuando el ser humano que fue creado, es que nosotros más encima fuimos una creación especial, fuimos creados a la imagen de Dios. Ningún otro ser en el mundo, en el universo ha sido creado a la imagen de Dios, entonces tenemos mucho de Él. Y cuando eso ya no está, claramente existe ese vacío, no hay identidad. Y lo intentamos llenar ya sea con cosas, con vernos diferente. Hoy en día, voy a tratar de ser delicada con esto, pero podemos hablar incluso del tema de la identidad de género. No me encuentro, no me siento donde estoy, no siento que soy lo que se supone que soy. Tengo una lucha con mi identidad, algo está pasando.
Me gusta su respuesta porque, la lección igual dice, ¿no? Buscar la autenticidad fuera de Cristo convierte nuestra mente en campo abierto donde el enemigo pueda causar estragos, como lo que explica un poco Catalina. Porque al final la autenticidad no significa que no esté basada en algo. La autenticidad se va a generar, por ejemplo, en un buen cuidado de los padres, ¿cierto? En un buen reflejo del carácter paterno, materno. Y yo voy a crear mi autenticidad basada en algo. Pero si no está, como dice ella, ¿no? Como dice Cata. Si no está basado en nada, ¿con qué lleno el vacío? Entonces hay crisis de identidad. Y buscan con cualquier tontería llenarlo. Y quiero también resaltar que me gusta el verso 4 y el 5. Porque dice, porque por las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Como una batalla, parece. Entonces dice así: ¿cuáles son estas fortalezas? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, todo lo que es en contra del conocimiento de Dios son fortalezas enemigas. Y dice, y sigue ocupando terminología de guerra, dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, que sea tomando todos estos pensamientos y llevarlos como cautivos, ¿no? Como cuando uno se lleva rehenes de una guerra. Y me gusta porque Pablo, a pesar de ser extremadamente bíblico, no voy a decir a pesar de, sumando de que es extremadamente bíblico, él ocupa la lógica y el razonamiento. O sea, dice, todo lo que está fuera del conocimiento de Dios no es razonable. Entonces, todo lo que está fuera del conocimiento de Dios, toda esta fortaleza enemiga, hay que destruirla. ¿Y cómo? Llevando nuestros pensamientos como rehenes a la obediencia y cautivo el pensamiento de Cristo. ¿Y la Titi qué piensa de qué resolución saca o qué lecciones saca de la lección de la semana? Bueno, nosotros como cristianos adventistas que somos, igual se nos ha sido revelado sobre esta batalla de la que habla, ¿cierto?, en 2 de Corintios. Porque nosotros sabemos que esta batalla es de la verdad contra la mentira, contra el error, del conocimiento de Dios contra la ignorancia, la superstición, del verdadero culto contra todas las formas de idolatría, de la libertad en Dios contra la esclavitud del pecado, de una santidad contra una impiedad, ¿cierto? Y de la rectitud contra la injusticia. O sea, prácticamente es una batalla sobre el dominio de Dios contra el dominio de Satanás. Y cuando nosotros elegimos, ¿cierto?, qué pensamientos nos van a gobernar, estamos eligiendo a qué Señor le vamos a servir. Entonces, aquí entra, ¿cierto?, esta batalla que no es una batalla carnal. Nosotros sabemos que esta es una batalla espiritual y es por nuestra mente. Y me gusta mucho esta lección porque es como después de que te explican, ¿cierto?, todo lo poderoso que es Dios, las fortalezas, ¿cierto?, y el contexto en el que estamos, después prácticamente te da la solución, que es la obediencia a Dios. Y es como, para nosotros como cristianos, como seres humanos, como personas, esto es como prácticamente no te la puedes solo, pide ayuda y baja el moño. Prácticamente eso es lo que el Señor quiere para nosotros, porque usted no está hecho para soportar lo que se le viene. O sea, lo que se presenta en nuestra vida, nosotros no estamos creados para soportar tristezas, para soportar dolor. En ningún momento nos crearon para eso, entonces no lo vamos a soportar. Así de simple. Y si no lo vamos a soportar, pida ayuda, baje el moño y recurra a la obediencia de Dios prácticamente. Me gusta mucho porque el último versículo se trata de eso, ¿cierto? El versículo 5 que decía, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque aquí, si se aceptan estas verdades del Evangelio en nuestra vida, como que somos pecadores, como que el Señor, ¿cierto?, murió por nuestros pecados, gracias a Él, ¿cierto?, tenemos una expiación, eso va a derribar una confianza propia que podemos tener por nosotros mismos. Y ahí habla del yo, ¿cierto?, del ego, de querer hacer las cosas solo, de querer buscar la solución a tu vida cuando no la puedes encontrar, solamente te la puede dar Dios. Esa autosuficiencia que podemos buscar, un orgullo de una sabiduría terrenal
y todas esas pretensiones que encontramos como humanos, ¿cierto? Que de verdad cuesta porque uno piensa que se la puede solo. Entonces, siento que es súper importante esto porque sin una obediencia no podemos tener una genuina experiencia cristiana. El Señor, esa es la condición para cambiar nuestro corazón. Obedéceme, agacha el moño y permíteme hacer ese cambio en tu vida. Así que es por eso cierto que el Evangelio de hecho no progresa en el mundo, yo creo, porque nosotros no aceptamos el cambio cierto que el Señor quiere hacer en nuestra vida y que aceptemos esta autoridad, que aceptemos la autoridad de Cristo, que aceptemos la autoridad de su palabra, que es la verdad. No sé si tienen algo que apoyar. Bueno, antes de pasar a preguntarle a la Cata, le estaba comentando a la Titi antes de grabar el podcast que estaba viendo un documental que se llama Wild Wild City. No lo recomiendo, pero era bueno. Y es muy conocido. Quizás ustedes ya han escuchado libros de él, de un filósofo que se llamaba Osho. Osho es literatura bien popular. Y Osho tuvo una secta, ¿ya? Y pensaba en esto, con lo de la lección, ¿no? Que habla la lección de aprender a dominar, bueno, ya llevamos como 3-4 lecciones de aprender a dominar los pensamientos negativos y también fomentar los positivos, ¿cierto? Hemos hablado harto de eso. Entonces pensaba en esto, decía, ¿por qué llegan a existir las sectas? A veces las sectas son personas súper inteligentes, intelectuales, ingenieros, gente que uno dice, ¿cómo caen en los engaños de alguien si son personas tan inteligentes? Entonces pensé en esto, ¿no? Este fue el pensamiento que tuve, que si nosotros no aprendemos a dominar los pensamientos, bueno, si eres creyente no aprende a dejar que el Señor domine tus pensamientos, que te dé pensamientos positivos o que te dé los pensamientos correctos. Cualquier persona puede adueñarse de tus pensamientos siendo asertivo o teniendo buenos argumentos, sin importar si es correcto lo que te dicen o no. Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Como dice Pablo en este texto, ellos pueden llevarte cautivo tus pensamientos, ¿no? Y dominarte, si son personas manipuladas. ¿Cuántas sectas no han habido? Y esta de Osho era súper chocante todo lo que pasa. Es súper fuerte, súper loco el documental. Entonces, pienso en eso, que en cierta medida, si no te envuelve en eso, ¿no? O piensas eso de tengo que dominar mis pensamientos, tengo que saber qué es lo correcto, qué es lo no, los razonamientos, hay alguien que lo va a hacer por ti. Quiero preguntarle a la Cata. Estas son preguntas que vienen en la semana de la lección, que ustedes van a dialogar después en su escuela sabática, sobre las prisiones mentales. ¿Cuál crees tú, Cata, que son las prisiones mentales más comunes hoy día entre los jóvenes? Las prisiones mentales más comunes entre los jóvenes, yo diría que se está refiriendo, ¿cierto?, a los pensamientos, ¿verdad? Los que estamos en un bucle y no podemos salir. Sí. Yo diría de que el tema académico es una prisión mental. Diría muy que sí, las relaciones amorosas son una prisión mental. Diría que la sexualidad es una prisión mental para los jóvenes. La identidad, el futuro, la idea de futuro, ¿qué voy a hacer con eso? Y la salud mental. Ajá. Si me siento bien o me siento mal. El joven de hoy en día está muy preocupado de sus sentimientos. No sé si tanto de los pensamientos, pero sí de sus sentimientos, de cómo me siento hoy día, si hoy día puedo o no puedo. Entonces, creo que esas son las mayores prisiones mentales de los jóvenes. Ahora bien, no sé si puedo hacer un paréntesis, ¿no? Pero creo que es súper importante de lo que estamos hablando, entender cómo funcionan o cómo se gestionan nuestros pensamientos, cómo se desarrollan. Hoy en día la psicología moderna dice, algunos dicen que hay que tratar el pasado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el pasado? Las heridas, los traumas, etc. Otros psicólogos dicen, no, vamos a centrarnos solo en los síntomas. Solo en los síntomas, ok, te duele la cabeza, tienes insomnio, vamos a tratar eso porque eso es lo más importante. Pues otros dicen que vamos a tratar los sentimientos, vamos a aprender la parte emocional, ¿no? A cómo gestionar tus emociones y todo eso, ¿sí? No sé si han escuchado todo eso. Sí. Pero cuando entendemos cómo funciona nuestra mente, todo es más fácil. Y creo que es súper importante entenderlo para que cuando uno reclame las promesas de Dios lo haga de manera más consciente. A mí me ha ayudado mucho entender eso. Me ayudó y me ayuda. Entonces, por ejemplo,
cómo se desarrollan o cómo los pensamientos van a desarrollarse en nuestra mente. Y todo esto está en el espíritu de profecía, pero hoy en día también la ciencia lo ha comprobado, la psicología como ciencia lo ha comprobado. Todo lo que tiene que ver con la parte experiencial, el espíritu de profecía va a decir las avenidas del alma, ¿cierto? Eso es como la parte experiencial. Todo eso que tú vas experimentando se va a transformar en pensamientos, ¿sí? Y esos pensamientos van a adquirir significado sí o sí. Tú le vas a poner un significado, el que tú quieras, pero tú se lo vas a poner dependiendo de la experiencia que tengas. Y ese significado va a llevarte a tener un sentimiento. Sea racional o irracional, da lo mismo, pero vas a tener un sentimiento. Y el sentimiento te va a producir los síntomas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo pensamientos negativos o tengo creencias irracionales? Por ejemplo, una creencia irracional de soy tonto y no puedo hacer nada bien, por ejemplo. Eso es un pensamiento. Esos pensamientos irracionales se producen por heridas que a mí se me infringieron en el pasado. Por ejemplo, no sé, mi padre o mi madre siempre me dijo que era un inútil o que era un tonto y que no podía hacerlo, por ejemplo. Eso hizo que se generara un pensamiento con significado en mi mente, se arraigara y eso produjo obviamente sentimientos de tristeza, de inutilidad, etcétera, que me va a traer síntomas como por ejemplo perfeccionismo, como por ejemplo de que cada vez que no puedo hacer algo entonces me arranco, que eso, ojo, se ve mucho en las iglesias, cuando queremos elegir líderes, los jóvenes no es que no puedo. Y lo hacen mal una vez y se frustran y se cansan y no quieren volverlo a hacer porque una vez no les salió bien la predicación o una vez se equivocaron en la letra de la canción. Entonces me bajo y nunca más lo vuelvo a hacer porque siempre me va a salir mal desde ahora en adelante. Porque hay una idea, hay un pensamiento irracional. Ese pensamiento cuando nosotros lo cultivamos se transforma en una creencia. ¿Y qué es una creencia? Va a sonar tonto lo que voy a decir, pero una creencia es algo que yo creo. Y si lo creo es porque así voy a actuar. Y es lo que decíamos, los pensamientos llevan acciones. Si yo lo creo, voy a actuar en base a ese pensamiento. Si yo creo que Jesucristo es mi Salvador, voy a actuar conforme a esa creencia que tengo, ¿cierto? Entonces, les voy a hacer una pregunta. Las heridas, ¿nosotros las podemos cambiar? ¿Podemos volver al pasado y hacer algo? Ahí. ¿Se puede cambiar? ¿Me está preguntando? Porque no. Pregunta. No sé. ¿Pueden cambiar sus heridas? Yo creo que sí. ¿Ok? Titi, ¿tú qué crees? No. ¿Podemos ir, no sanar No, o yo creo cambiarlas? No creo. Escuché como una vez una amiga psicóloga de la antifobia. ¿Ya? Como que alguien generaba tipo un trauma de pequeño, ¿no? Y en vez de resolver, así como dices tú, en vez de resolver, no, tengo esta herida, voy a rechazar algo bueno por causa de esta herida. No, me voy a todo el contrario, no voy a aceptarlo. Claro. Sí, es una forma de llevarlo también. Pero ¿será que podemos volver atrás y evitar esas heridas? No. ¿Qué creen? Difícil. O sea, no sé quién ha podido ir al pasado y cambiar eso. Y ahora viene lo que decía Titi con la identidad. Si yo no puedo cambiar las heridas del pasado, me hace darme cuenta que no soy omnipotente. No puedo controlarlo todo. Por ende, cuando me doy cuenta que no soy omnipotente y que no puedo controlarlo todo, entonces digo, necesito a alguien que me ayude. Y en este caso necesito un salvador, como dice la Biblia, que tenga la capacidad de sanar aquello que yo no puedo controlar. Vamos a Juan 4, la mujer samaritana. Ella no tenía ningún problema físico, el problema de ella era mental. Había un problema de salud mental con ella. Y Jesús lo que hace es que sus heridas, Él no vuelve atrás y las cambia, como que le borra el pasado. No hace eso, sino que toma sus heridas y las sana, cosa que cuando ella sale, sus heridas ya no le permiten, ya no la incapacitan, porque al final lo que hacen las heridas es que, por ejemplo, a ella no la dejaban ir con las otras mujeres al pozo, la estaban haciendo correr peligro, y más encima la estaban aislando, estaba triste, o sea, no la estaban permitiendo desarrollarse como Dios quería que ella fuera. Pero cuando Dios la sana, ella entonces tiene esa libertad en Cristo que ahora ella puede avanzar. Y ya no tiene miedo porque no están esos límites que ella misma se había creado en su mente por las heridas. Entonces, en psicología bíblica, a esos pensamientos irracionales o creencias, nosotros les vamos a llamar mentiras de Satanás. ¿Por qué? Porque son mentiras, no son verdades. Cuando te dicen que tú eres un inútil, eso no es verdad, porque Dios dice que te ha hecho un vaso de honra para Él.
Cuando te dice que tú no vales nada, eso no es verdad, porque Jesús dice que derramó toda su vida por ti y que tú eres valioso para Él. Cuando te dicen, por ejemplo, que no eres inteligente y que eres tonto, Dios dice que Él se perfecciona en tu debilidad, y si a lo mejor no eres tan inteligente, Él es la fuente de sabiduría y te dice, ven y pídemela, yo te la voy a dar. Ahí está la verdad de Dios versus las mentiras de Satanás. Entonces, el pasado, las heridas, yo no las puedo cambiar, de dónde vienen esos pensamientos. Los síntomas probablemente los puedo controlar, pero tampoco los voy a cambiar. Los sentimientos es muy difícil dominarlos. ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué está en mi control? Los pensamientos. Yo puedo, como dice Romanos 12, que creo que fue la primera lección, a través de Jesús, recibir la bendición de ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, o de mi mente, o de mis pensamientos más específicamente. Y Dios nos da esa bendición de que si ponemos todas las cosas delante de Él, como dice Filipenses 4:7, si ustedes ponen todas sus cargas frente a Dios, dice el Señor de que como consecuencia de esa bendición, a ese acto nos va a dar la bendición de que todos nuestros pensamientos se van a mantener guardados en Cristo, como lo que nos dice el versículo base de Corintios. Todos van a ir sujetos a Jesús. Esa es una promesa. Y como dice el camino a Cristo, Dios nos pide que nos demos completamente a Él, la voluntad, el corazón y la mente, todo. Pero también nos exige que tomemos todo de Él, todas sus bendiciones. Entonces, cuando entiendes cómo funciona tu mente, entonces mejor pregúntate cuando algo te pase, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué, por ejemplo, cuando estoy con una ideación suicida? Claro, este pensamiento. Cuando estoy con una ideación suicida, por ejemplo, que quiero morirme, que es lo más duro, diría yo. Cuando llego a esa conclusión de que es mejor que yo no existiera, ¿por qué cuando eso pasa, por qué tengo esos pensamientos? Ok, es que a lo mejor estoy sola. Ok, pero ¿por qué el estar sola me hace pensar que no debería existir? ¿Qué valor le estoy poniendo a estar sola? No es que no me valora las personas que yo amo. Ah, ok. ¿Por qué tu valor está en las otras personas? No, es que cuando era pequeña a lo mejor solamente mi papá me prestaba atención si yo hacía cosas que a él le agradaban. Y yo necesitaba la atención de mi padre. Entonces, cuando no tengo atención, siento que no soy valorada y entonces me siento sola y por ende ya no tengo valor y ya para qué existo si no tengo valor. O sea, ahí vamos viendo la secuencia de cosas de dónde vienen esos pensamientos. Y eso no es más que una mentira de Satanás, no es algo que sea real. Súper interesante, me parece súper interesante porque yo veo como el potencial del ser humano, que es más o menos lo que dice la Katana, el potencial del ser humano es impresionante. Bueno, imagínate, tremendo. Esto es medio místico lo que voy a decir, pero imagínate los egipcios que ellos creían que eran dioses, hasta el día de hoy sus edificios están en pie y son edificios impresionantes y nadie les detenía, les hacía pensar que no lo eran. Entonces, si lo llevamos a un ámbito bíblico, pasa lo mismo, ¿no? Los límites de las heridas que tenían los apóstoles, que pasan de ser 11 personas muertas de miedo en el aposento alto a, en 2 siglos, ser los líderes de Roma. Entonces, me gusta mucho ese pensamiento y lo ligo un poco con la lección que Pablo... A los corintios, esto es súper interesante. Pablo a Corintios nos le manda 2 cartas. Se han dado cuenta que hay 2 cartas a Corintios, 2 cartas tesalonicenses, pero a Corintios se presume que hay por lo menos 4 cartas. Porque en 1 Corintios dice la carta previa, en 1 Corintios dice esa frase. Y en 2 Corintios igual dice la otra carta que era muy dolorosa. Entonces se cree que fueron 4 cartas, pero sí o sí no fueron 2. Por lo menos puede haber sido o 3 o 4. ¿Qué te dice eso? Porque Pablo a las iglesias menos conflictivas, como Filipenses, le mandó una carta cortita, que era de 4 capítulos, bueno, nosotros le ponemos 4 capítulos, y si uno lee Filipenses, él está súper contento en escribirle la carta, pero a Corintios le tiene que escribir 4 cartas diferentes, quejándose, diciéndole, y este consejo me gusta, ¿no? Ligando a lo que dice Cata, que está en 2 Corintios 12:20, dice, pues me temo que cuando llegue, dice, no lo encuentre como yo quiero encontrarlos, dice, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis, ¿ya? O sea, voy a llegar y va a haber una situación incómoda porque no van a estar como espero que estén, y o sea, eso ¿qué va a significar? Que me van a encontrar a mí como no quiero que me encuentren, dice Juan. Entonces dice así, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes.
que al fin y al cabo, como dijo la Cata, bueno, al inicio de su comentario, son limitaciones, son heridas que, ¿por qué las personas tienen contienda entre ellos? O ira, divisiones. Entonces, bueno, un buen remedio a eso, el autoconocimiento. Otra pregunta que quería hacerte, Cata, me gustó mucho todo lo que dijiste, me siento como en terapia. Quiero preguntarte, bueno, están todas estas limitaciones, ¿no? Uh-huh. O todas estas cosas que debemos aprender. ¿Qué estrategias crees tú que podemos utilizar para someter estos pensamientos a Cristo? Uh-huh. Sí, yo creo que, bueno, algo que le digo mucho a los pacientes, primero, eso le cuesta mucho al ser humano, rendirse a Dios. Es una cosa que es difícil, o sea, rendir el orgullo, lo que somos, y de verdad decir no puedo, y reconocer con todo el corazón que uno no puede, es difícil. Eso es lo primero. Ríndete ya, o sea, suficiente, ¿no? Y en este momento abre tu corazón para que Dios te ayude. Segundo, una idea súper práctica es que uno puede tener un cuadernito en el que puede, por ejemplo, anotar, sobre todo si tú estás con mucha ansiedad, te va a ayudar mucho si lo haces antes de dormir. Anotar todos esos pensamientos que están ocupando tu mente. Los anotas ahí y al lado lo haces como un cuadro, ¿sí? Donde los partes por la mitad. Entonces ahí pones todos los pensamientos y al lado, por cada uno de esos pensamientos, vas a poner una promesa de Dios. Al lado. Entonces, tú vas a leer ahora el pensamiento negativo, ¿sí? Con la promesa de Dios al lado. Entonces, ok, frente al pensamiento de, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Algún pensamiento negativo? La pena. La tristeza, ¿no? Sí, ya, la tristeza. En Filipenses dice regocijados de nuevo. Por ejemplo, entonces lo pongo al lado y regocijados en todo tiempo, dice, más encima, tiempo, sí. En toda ocasión. Por ejemplo, cuando tengo miedo porque siento que mañana para la prueba que tanto estudian me va a ir pésimo. ¿Por qué? Porque no soy inteligente, le pongo ahí. Al otro lado voy a poner que a los hijos de Dios o a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? ¿Ok? O cuando tengo miedo, vengo con la promesa de no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Entonces, ¿qué hago? Cuando las voy comparando, tengo que hacer este análisis. En el Edén habían dos maestros. Estaba Jesús y estaba Satanás. Eva decidió creerle a Satanás y cuando le creyó a Satanás, no le fue bien. Se dio cuenta de que Dios tenía razón. Y ahí pregúntate, ¿realmente crees en Dios? ¿Realmente crees en el Dios que dices creer? Entonces, si crees en ese Dios, tú le vas a creer a Él y no a las voces oscuras de tu mente, a lo que Dios te dice. Cuando tú hagas eso, somételo en ese momento a oración. Señor, esta es tu promesa. Y ojo, la palabra de Dios tiene poder porque dice la Biblia que Dios habló y fue hecho. Y nos dejó su palabra. La palabra de Dios tiene poder, así que cuando creemos eso, decimos con fe, Señor, tu palabra ha dicho, yo no lo dije, tú dijiste que tú ibas a mantener mi corazón en paz. Tú dijiste que le ibas a dar el sueño a tu amado si estás con problemas para dormir. Así que por favor, cumple esa promesa en mí. Yo no puedo, pero te la entrego a ti. Amén. Y creo, como dice el enjuague, y le doy gracias al Señor. Gracias, Señor, por responderme. Punto. Amén. Y voy a creer que Dios lo va a hacer. Eso sí, tiene que ser un trabajo todos los días, que es lo que más nos cuesta, hacerlo todos los días. Y algunos dicen que el hábito se forma en 21 días, pero las investigaciones actuales dicen que en realidad para que esté bien forjado son 60, más que 21. Así que son 2 meses, más o menos, en las que vamos a tener que estar constantemente haciendo esto. Y lo otro que ayuda muchísimo, muchísimo, y que a veces no vemos el potencial de eso, es la música. La música que agrada a Dios, es decir, música con letra que nos haga pensar en Cristo, con una música que no nos sobreexalte. Y en ese sentido, cantar. Mientras la música va fluyendo, nosotros podemos cantar. Y vamos a ver cómo nuestros pensamientos, ya no voy a seguir pensando en el elefante rosado, sino que ahora voy a empezar a cantar Castillo Fuerte en nuestro Dios. Voy a empezar a cantar Castillo Fuerte en nuestro Dios y mi mente ya se fue para el castillo. Y ya no estoy pensando en el problema que estoy teniendo. Así que también la música ayuda mucho. Y antes que se me olvide, el tips número 3 dice la Biblia que Jesús pasaba bastante tiempo en la naturaleza, consigo mismo y con Dios.
Así que darse una caminata por lo menos una vez al día de media hora, 20 minutos, si puedes más mejor, va a ser súper bien para que la mente vaya oxigenándose, porque también hay un tema de inflamación cerebral, que por eso pensamos tanto, oxigenándose. Y yo sé que esto va a ser difícil, pero una hora antes de dormir prohíbete el teléfono, o sea, ni lo mires, apágalo y chao. Hay aplicaciones incluso para eso, porque vas a mantener tu mente sobreexaltada todavía. Piensa qué estás mirando en el día, si estás mirando muchas noticias, si estás mirando muchos reels, qué estás viendo durante el día también. Así que hay que desintoxicarse un poquito de eso. Wow, me siento como Corintios. Las cartas, los problemáticos de Corintios, ¿sí? Las cartas de la Cata. Me gusta porque son prácticos. Y es buena porque si uno pone las penas y pone las promesas, es como ahí peleense entre ustedes. Yo voy a hacer otra cosa. Y justamente. Me gustó el consejo. Algo iba a decir, pero se me olvidó. Agradezco los consejos prácticos, como conduccionismo. Pero me parece bueno porque es bíblico. Sí, ayuda. Y el espaciarse y todo. Y el espaciarse y la clorofila. Sí, en Israel se usaba mucho lo práctico. Bueno, el santuario. Dios es muy práctico. Pero también, por ejemplo, que los levitas, ellos pasaban mucho tiempo enseñando a las tribus, por ejemplo, la ley, y todo se lo enseñaban a los niños cantando. Entonces sí, era difícil que los niños no aprendieran todo porque había música siempre, porque era la forma más pedagógica de enseñarles. Entonces, en la misma Biblia encontramos cosas muy prácticas de parte de Dios para poder tener mejores pensamientos incluso. Ajá. ¿Qué dice Elena de White, Titi? En los lugares celestiales dice: necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensamientos puros. Fijemos nuestros pensamientos en cosas santas, sean puros y santos, porque la única seguridad para cada alma es el recto pensar. Debemos usar todo medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para el gobierno y el cultivo de nuestros pensamientos. Debemos poner nuestras mentes en armonía con su mente. Su verdad santificará nuestro cuerpo, alma y espíritu, y podremos levantarnos por encima de la tentación. Amén. Amén. Doy fe del poder de la oración. Lloro todos los días por una situación. Voy a contar testimonio. Todos los días por una situación y una situación que me amarga, pero pido en oración por eso, ¿no? Para que tenga solución. Pero en esta semana dije, como que un día le dije al Señor, no quiero ni pensar de eso. ¿Podemos hablar otra cosa? Y no me acordé de esa situación en el día. Lo recuerdo que no me acordé. Ahora me acordé, como el ejercicio del elefante rosado. No me sirve. Ahora voy a estar rayado con eso. Muy bien. Estamos finalizando. Ha sido una conversación muy buena, muy bonita, muy útil. Voy a decirlo así, ¿eh? Yo no soy tan psicólogo, no soy más ¿cómo se llama? Más teólogo, no sé, pero me pareció muy práctico tener a Cata con nosotros, así que la vamos a volver a invitar. Porque hay mucho más de qué hablar. Y justo este folleto es sobre los pensamientos, porque yo soy muy de la idea, ¿cierto? De la filosofía, pero los pensamientos y la psicología es otra cosa. Y sobre todo si tú eres muy mental, más pensamientos corren por tu mente. Es más fuerte ahí. Sí. El único músculo que ejercito harto. Es como que tengo que ejercitar el otro igual. Oye, lo tiene marcado. Bueno, estamos finalizando. ¿Qué, Titi? que tenía marcado el cerebro. Estoy cabezón, dice la Titi. Oye, vamos a finalizar. Bueno, le agradecemos a usted siempre por sus bonitos comentarios. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y también el podcast se publica en Spotify. En Instagram y en YouTube pueden encontrar todos los materiales como el podcast
pueden encontrar los resúmenes, pueden encontrar a nuestros queridos Invers, nuestros vecinos que nos visitan hoy, y así un montón de material para poder estudiar la lección de escuela sabática. Estamos finalizando, agradecemos, Cata, tu presencia, que el Señor te bendiga, a ti, a tu familia, tu ministerio de psicología bíblica, que me parece muy bueno, y, muchas gracias. Y esperamos tenerte de vuelta. Sí, no, de todas maneras, voy a esperar ahí la invitación y feliz de poder haber estado con ustedes. Nunca había estado en un podcast, creo. Primera vez, ¿no? Así que está bastante entretenido. Entretenido. Sí, lo había escuchado nomás, pero no había participado. Así que muy entretenido feliz. el podcast. Y agradecemos también al gato de la Cata, que hizo una muy buena aparición y presencia y guardó silencio. Así. Muy bien, muy buen educado. La Cata algo lo condicionó ya. Todo controlado en esta casa. También a la Titi, muchas gracias por siempre participar. Y le recordamos que tienes que estudiar su lección todos los días, pasarlo bien también el sábado de mañana, llevar comidita, conversar, reírse y regocijarse. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao. Chao.